Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura del volumen 11 de Overlord. El día de hoy vamos a empezar el capítulo 2 titulado En busca del país de los enanos. Y como ven en pantalla, están viendo esta imagen de manera digital obviamente, y la que está aquí en el libro, de un personaje que ya conocimos, de un personaje que vimos en el prólogo del inicio de esta novela, de este volumen, y Ainz de fondo. Interesante, interesante. ¿Por qué está Ainz ahí con ese personaje? ¿Qué rayos está pasando? Bueno, no lo descubriremos en esta parte que vamos a leer. Vamos a leer la parte 1, obviamente. Pero en la parte 2 sí descubriremos qué rayos. Así que vamos a comenzar con esta parte 1, capítulo 2, volumen 11. No sin antes mencionar que hago directo al menos 4 o 5 veces a la semana en Twitch. El link está en la descripción de los videos por si me quieren acompañar. Pueden apoyarme con una suscripción. Si tienen Amazon Prime les sale gratuita, o también pueden hacerlo por medio de Patreon o PayPal. Les agradecería bastante esas suscripciones y ese dinero que me puedan dar. Ya saben, hay que comer. Pero bueno, vamos allá. Parte 1, capítulo 2. Los monstruos elegidos por Aura y Shaltir se reunieron en la ribera, cerca de la aldea de los hombres lagarto. Había un total de 25 no muertos nivel 80 de varios tipos bajo el comando de Shaltir. Aura había elegido 30 bestias mágicas. 6 novias vampiros se encargarían de cuidar de las necesidades de Ainz, Shaltir y Aura. Además, estaban los 5 Hanzo que Ainz trajo desde el principio. También había 5 bestias mágicas que parecían mamuts, invocados mediante monedas para transportar el equipaje. Para este fin, traían canastas colocadas en sus costados. Eran comunes en Yggdrasil. Apenas tenían nivel 40, así que eran débiles dentro del grupo, pero no por nada se usaban para transporte. Tenían resistencia al frío y a las llamas, por lo que se movían sin problema por tierras nevadas o cerca de cráteres con lava ardiente. Y, más que nada, eran veloces a pesar de su apariencia y podían pasar largos periodos sin comer. Ainz, seguido por Cocytus, llamó a Zembel. «¿Qué sucede, su majestad?» Zembel salió de entre el grupo de hombres lagarto cuyos nombres Ainz recordaba, como Sariusu y Krush. Ainz dirigió su mirada al pequeño hombre lagarto albino en los brazos de Krush. Krush pareció percibir el espíritu coleccionista de rarezas de Ainz, pues cubrió a su bebé. Ni que me lo fuera a robar. Sintiéndose solo un poquito triste, Ainz le dio 3 ítems a Zembel. Tómalos. Son anillos que vuelven innecesario el alimento y el sueño. El último anillo te protegerá contra el frío. También te prestaré el collar de Fly. Te enseñaré cómo usarlo para que lo hagas en caso de una caída. Muchas gracias, su majestad. En Yggdrasil eran los ítems básicos para escalar montañas. Ya solo tendría que tomar medidas adicionales en caso de que hubiera áreas con riesgos especiales en la cordillera. Perdón por interrumpirte. Eso fue todo. Puedes regresar a terminar tus preparativos. Zembel inclinó la cabeza y regresó. Cocytus. Vaya que la curiosidad de los niños es fuerte. Los niños no intentaban huir, pero se mantenían a distancia, observando a Ainz con ojos brillantes. ¿No se acostumbrarán si los llevo a la ciudad humana? ¿O qué tal si, al contrario, traigo niños humanos acá? Podría crear un campamento cerca. Así llevaría a los niños de los hombres lagarto a ese lugar. Ainz imaginó a niños humanos, hombres lagarto y goblins jugando juntos. Con ellos, a Aura y Mare y otros niños elfos. También a Shaltir. Su imaginación agregó a Shaltir solo porque la vio preparándose al lado de Aura, no por otros motivos. ¡Qué maravillosa escena! Les haré la propuesta a Albedo y Demiurge. Si le molesta, puedo ordenarles que se vayan. No lo dije por eso. ¿Crees que los niños podrían llevarse bien aunque pertenecieran a diferentes especies? ¿Niños humanos y niños hombres lagarto podrían tomarse de las manos? No sabría decirle, pero si así lo desea usted, seguramente lo harían.
No tiene nada que ver con mis deseos y no lo mencionaba como una orden. Solo preguntaba si podrían hacerlo, pero supongo que no puedo sugerir una idea al ocupar la posición de rey. Las ideas de Ainz podrían ser aceptadas como órdenes absolutas, por lo mismo tenía mucho que temer. Ya veo. Bien, parece que es hora de partir. Aura, Shaltir, ¿ya están listas? Respondieron de inmediato. Sí, cuando guste. Yo también estoy preparada. Podemos partir en cuanto usted desee. Zembel, sin problemas. Bien, vámonos. Ainz-sama, vaya con cuidado. Llevaré un ejército de inmediato si sucede algo. Cocytus decía lo correcto. Si encontrara a un jugador enemigo, quizá tendría que movilizar un ejército para iniciar una guerra, pero quizá resulte innecesario. Esta vez vamos con fines de reconocimiento. Si encontramos a alguien fuerte, le daré prioridad a la retirada una vez que recolectemos información. Será hasta entonces que llegue tu turno de actuar. Y esperaré mucho de ti. Sí, señor. La ruta consistía en avanzar rodeando el lago hacia el norte y después subir la montaña, basándose en los recuerdos de Zembel. La caballería de no muertos que iba al frente llevaba en alto banderas del reino hechicero. Todos los seres inteligentes en el lago estaban bajo el mando de Cocytus y no serían atacados mientras mostraran las banderas. No obstante, esto funcionaba únicamente en aquellos que entendían la palabra mando, aquellos con inteligencia. No solo no tendría sentido contra Bestia, sino que esta acción aumentaba sus probabilidades de ser atacados por estas últimas. Sin embargo, en ese bosque no existían monstruos de los cuales el grupo de Ainz no pudiera encargarse. Shaltir lanzaba su mirada penetrante en todas direcciones en espera de un imprudente, pero llegó al extremo norte del lago sin encontrar ni un solo monstruo ni a lo lejos. Al seguir el río amplio y superficial que fluía hacia el lago, se llegaba a las aserradas montañas de la cordillera de Acerlicia. Algo hizo que Ainz percibiera la majestad presente en el cielo azul de esa temporada, durante la cual soplaba un viento agradable. Entonces, Zembel se colocó a un lado de Ainz y le propuso: ¿Le parece bien si voy al frente a partir de aquí? Quiero avanzar mientras veo el paisaje para estimular mi cerebro. No tenía por qué oponerse. Bien, avanza al frente, pero no vayas solo. Asignaré a uno de mis subordinados para que te acompañe. Úsalo como escudo y si algo los ataca, regresa de inmediato. Tu valor es enorme en comparación con algunos en este grupo. Muchas gracias. Zembel le ordenó, mejor dicho, le pidió por favor a la bestia mágica que montaba que se moviera. Esta obedeció. Él no tenía experiencia como jinete, así que montaba una bestia de aura y la controlaba no con técnica, sino a través de palabras. La velocidad del grupo cambió por completo cuando entraron en la montaña. Avanzaban lentísimo. Al principio solo iban al norte siguiendo el río, pero su velocidad se redujo todavía más cuando comenzaron a escalar para evitar la cascada. Zembel hacía todo lo posible para recordar, pero sí se le dificultaba seguir un camino que solo había recorrido una vez hacía años, y además en sentido contrario. También afectaba que todavía no subían mucho, pero los árboles altos ya bloqueaban su visión. Aunque la forma de la montaña no había cambiado, los árboles habían crecido. Zembel avanzó mientras ajustaba frenéticamente esas incongruencias con sus recuerdos. La mayoría de los presentes no necesitaban descanso, pero como entre quienes sí lo requerían estaba el importantísimo Zembel, el grupo hizo varias pausas, interrumpiendo su silencioso viaje. De vez en cuando encontraban siluetas de monstruos a lo lejos, pero quizá por el número de integrantes del grupo o porque los monstruos ya tenían la barriga llena, nunca intentaron atacar. Ainz quiso capturarlos si se trataban de especies desconocidas, pero abandonó la idea. Su objetivo era llegar al reino de los enanos. Ainz sabía que, cuando se intentaba cumplir varios objetivos a la vez, en ocasiones se podía terminar sin conseguir uno solo. Lo lamentó un poco, pero decidió seguir. Mientras los árboles altos eran gradualmente reemplazados por los árboles bajos de los límites del bosque, el sol comenzó a ponerse. El cielo azul se tiñó de rojo y la noche cayó. La vista de la gigantesca montaña obstruyendo el mar de estrellas solo podía describirse como grandiosa.
Al pensar que este extenso panorama no era sino un fragmento del mundo, sintió como si la grandeza de la naturaleza fuera a aplastarlo. Heinz agitó sus fosas nasales y aspiró el aroma del viento fresco. Se sacó de la cabeza la pregunta de cómo le resultaba posible, o más bien, por qué sí podía hacerlo aunque no podía saborear la comida, y disfrutó el olor que no era capaz de percibir en Erantel o en Nazarick. Nunca había sentido la inmensidad de la naturaleza, ni siquiera en Yggdrasil. Heinz se sintió satisfecho y pleno de agregar otra página al libro de experiencias integrado por las aventuras de Momón. Si era honesto, hasta sentía que no le importaría tener que retirarse sin haber encontrado el país de los enanos. ¿No es este el paisaje que debe ver un aventurero? Heinz sonrió y dio media vuelta. Bien, tendremos que pasar la noche aquí. Entendido, contestó Shaltir y preguntó: Heinz-sama, ¿usted regresará a la gran tumba de Nazarick? La verdad, era una buena idea dejar algo que sirviera como señal y teletransportarse para pasar la noche en un lugar seguro. Pero no quería hacerlo. No por balancear las ventajas con las desventajas, sino por razones meramente emocionales. No será necesario, me quedaré en este lugar. Pero, Heinz-sama, pasar la noche aquí... La tierra alrededor era pura roca y el viento de la montaña robaba a gran velocidad el calor corporal, aunque esto no afectaba a Heinz gracias a su resistencia total al frío. Para quienes no contaban con protección contra el frío, aquellos sin pelaje grueso, eso se sentiría como agujas clavándose por todo el cuerpo. Quizá el viento traía consigo el frío de los restos de nieve dispersos por la superficie de la montaña. Heinz sonrió con más admiración por la inmensidad de la naturaleza. Había gremios en Yggdrasil que tenían el objetivo de descubrir lo desconocido. Seguramente se sintieron así durante sus viajes. En aquel entonces no entendía por qué solamente se lanzaban a tierras inexploradas, al grado que dejaban su base desprotegida y mostraban debilidad en las batallas entre gremios. Pero ahora que tenía frente a él ese mundo tan grandioso, sintió que comenzaba a entender sus motivos. También lo había sentido cuando era Momón. Liberarse de todo y viajar por el mundo era... ¿Heinz-sama? El pensamiento que comenzaba a formarse disipó y alejó. ¿Qué quiere, Shaltir? Nada, lamento interrumpir sus pensamientos. No te preocupes. No pensaba en nada muy importante. En verdad, si usted lo dice... Entonces, ¿qué ibas a decir? Sobre pasar la noche aquí, ¿verdad? Sí, lo lamento. Olvidé traer una tienda de campaña para usted. Iré de inmediato a Nazarick por ella. ¿Le parece bien si uso Gate? No tienes que hacerlo. Y no la olvidaste. No la anoté en la lista porque no era necesaria. ¿Sabías que Mare puede crear una posada con su magia? Shaltir asintió. Bien, pues yo puedo hacer algo parecido. Podría usar un ítem mágico como Green Secret House, pero resultaría demasiado estrecho para esta multitud. Observa esto. Heinz buscó un lugar apropiado. Necesitaba un espacio abierto sin rocas enormes o cosas parecidas, aunque no importaba que tuviera una pendiente. Pronto encontró un lugar perfecto y activó su hechizo. Era magia nivel 10. Create Fortress. Al activarse el hechizo, una imponente torre de más de 30 metros de altura reveló su negra silueta en el espacio donde no había nada, disparándose como si quisiera morder las estrellas. Su puerta doble era tan gruesa que parecía capaz de resistir hasta los ataques de un ariete. Su pared estaba cubierta con púas para evitar filtraciones. Para evitar infiltraciones. En su último piso había estatuas de demonios que lanzaban miradas penetrantes a los 4 puntos cardinales. Verla desde su base causaba una presión aplastante. La torre se describiría mejor como una fortaleza abrumadora y no como un refugio. ¡Vamos! Heinz, al frente de todos, se colocó ante la puerta de acero y ésta se abrió automáticamente. Después se quedó ahí,
y permitió que los demás entraran primero. En Yggdrasil, cualquier integrante de su equipo podría abrir la puerta con tan solo tocarla. En contraste, quienes no pertenecieran al grupo tendrían que destruirla. ¿Cómo actuaría la puerta en este mundo? Ainz dejó no muertos atrás y les ordenó que abrieran la puerta una vez que ésta se cerrara. Cerró y esperó, pero no pareció que fuera a abrirse de nuevo. ¿Acaso soy el único que pueda abrir esta puerta? Aura, intenta tocarla. Sí, contestó Aura y obedeció, pero la puerta tampoco se abrió. Parecía que solo Ainz podía abrirla, así que frunció el ceño mentalmente. Esto era tan molesto como el problema del fuego amigo. Si existían otros jugadores en este mundo, era posible que hubieran lastimado o incluso matado a sus compañeros por culpa de este pequeño cambio. Ya ha pasado casi un año, pero tengo que recordar ser precavido al usar mis poderes. No quiero ni imaginar lo que sucedería si los alcanza uno de mis ataques con área de efecto. ¿Debería advertírselo a los de mayor nivel? Especialmente a Mare. Pero, ¿no me odiarán por ser tan fastidiosos si ya son cuidadosos? Se los tendré que decir naturalmente, como si nada. Dar advertencias era algo sorprendentemente difícil. Al vivir en una sociedad, Ainz había aprendido que regañar a secas no estaba bien. Sintiéndose un poco acongojado, Ainz terminó su experimento, abrió la puerta y dejó entrar a los no muertos que había dejado afuera. Una vez que confirmó que todos estaban adentro, cerró la puerta y comenzó a caminar al frente. Después de la puerta había otra puerta doble y al otro lado de esta se extendía un pasillo. Al final había otra puerta doble. El pasillo estaba bien iluminado por luces mágicas, así que recorrerlo no representaba problemas. En cuanto abrió la última puerta, entró una luz deslumbrante. Ahí había un salón circular. El piso era blanco y el techo alto. En el centro había escaleras en espiral que llevaban al piso superior. Bien, hoy nos quedaremos aquí. Los que necesiten descanso pueden hacerlo. Los que no quiero que se queden ahí parados. Cada quien vaya a su cuarto y espera ahí. Ainz señaló a las puertas de las habitaciones, 10 en total. Por cierto, el espacio interior estaba expandido y era mucho más amplio de lo que parecía desde afuera. Hay habitaciones iguales en el segundo y tercer piso. Úsenlas. Aura, Shaltir, Zembel, quédense aquí. Hablaremos sobre la ruta hasta ahora y nuestros planes siguientes. Reunámonos en este sofá de ahí. Bien, muévanse. Ainz-sama, ¿qué harán las novias vampiro? Ainz no pudo contestar de inmediato. La verdad, solo las había traído para convencer a Ekremen y no importaba que no estuvieran. Pensó por un momento e indicó: luego les daré sus órdenes, que esperen en su habitación. Le lanzó el problema a su yo futuro. Después, Ainz caminó al sofá y se sentó. Le dio permiso a los otros tres de sentarse y la junta empezó una vez que lo hicieron. Bueno, comencemos por registrar la ruta de hoy. Aura, por favor. Sí, Ainz-sama. Aura sacó un papel y comenzó a dibujar un mapa usando de referencia el bloc de notas que tenía en la otra mano. No estoy segura de las distancias detalladas, pero creo que, en general, fue algo así. Bien, gracias, Aura. El mapa era impreciso, pero podría confirmar las distancias y demás después, desde el aire. Ahora, lamento hacerlo cuando estás fatigado, pero, Zembel, te incomodaré un poco. ¿A qué se refiere, su majestad? Zembel subió la guardia y Ainz le sonrió gentilmente. Tomaré un vistazo de tus recuerdos. ¿Cómo dijo? Parece frase de un villano, ¿eh? Tengo un hechizo que me permite manipular los recuerdos ajenos. A partir de este, desarrolló una forma para investigar dichos recuerdos. Siendo honestos, consume bastante maná, así que preferiría no usarlo, pero me preocupa que tus recuerdos vagos nos impidan lograrlo. ¿Y eso no me dejará secuelas o efectos secundarios, su majestad? No te preocupes. Cierto sacerdote me ayudó, así que ya tengo el nivel de un veterano. No habrá problemas mientras no te manipule de formas extrañas. De hecho, ya hice la prueba con una de mis mates y no hubo ni un contratiempo. Fue con Shizu, ¿verdad? Así es, Aura. Sin embargo, este hechizo no es omnipotente. Solo podré ver vagamente aquello que hayas olvidado.
También hay otros inconvenientes. Quizás no vea los recuerdos almacenados en el cerebro, sino que llegue a registros más profundos. Hines notó que se había desviado del tema y se encogió de hombros. En fin, como sea. Lo importante es que quiero investigar tus recuerdos. Ya veo. Por si acaso, déjeme preguntarle una vez más. ¿De verdad estaré bien? Entiendo tu preocupación. Estarás bien, Zembel. Juro por mi nombre que no modificaré tus recuerdos. Bueno, ¿qué debo hacer? Bien, quédate así sentado, relajado. No empezarás a sentirte mal ni nada por el estilo, pero antes de comenzar, quiero que me des más detalles. Primero, dime hace cuántos años, qué día y a qué horas fue. Cuéntame lo que recuerdes de aquella vez. Una vez que Zembel le contó los detalles, Hines activó su hechizo. Estaba seguro, después de haber obtenido experiencia, de que se había convertido en un experto, pero aún así era difícil de utilizar. Los recuerdos eran reemplazados una vez manipulados, así que, en el peor de los casos, podría terminar en una situación irreparable. Era como manipular el sistema de una computadora sin hacer respaldos. Quizás sería un excelente hechizo para crear discapacitados mentales. Y más que nada, el gran consumo de maná dificultaba su uso. Hines sintió como su maná caía en picada solo con retroceder en los recuerdos de Zembel. Pensaba en encontrar su recuerdo objetivo y de ahí buscar con calma, pero parecía que su maná se agotaría antes de llegar a eso. Lo más difícil al usar ese hechizo era que, aunque intentara repetirlo al día siguiente una vez que recuperara su maná, tendría que volver a recorrer los mismos recuerdos, igual que el día anterior. Debido a esto, era mucho más eficiente utilizar otros hechizos para recopilar información. Mientras Hines se quejaba silenciosamente, apareció el paisaje de una montaña. Parecía haber llegado al recuerdo que buscaba, pero ya casi no tenía maná. Lo más difícil es investigar recuerdos de hace tiempo. Podría hacerlo si fueran recientes. Tal como esperaba, casi todo estaba nebuloso. Sí, pudo ver las caras de los enanos, pero quizá porque Zembel no los podía diferenciar, todas lucían iguales. La única impresión que le dejaban era que todos tenían barbas bien pobladas y gritaban con voces graves mientras se embriagaban. Esto no sirve. Pude aprovechar mi experimento con el sacerdote cuando lo apliqué en Shizu, pero siento que no lo puedo usar a todo su potencial. No puedo fallar al manipular algo tan delicado como los recuerdos. Así que tendré que volver a hacer la prueba con el sacerdote. Aunque está todo dañado y ya ni siquiera puedo hablar bien. Bueno, el experimento funciona cuando se trata de recuerdos recientes. No debí experimentar para ver qué sucedía si borraba todas sus memorias. Quizás debería seleccionar a algunos criminales sentenciados a muerte en Erantel y continuar experimentando. Hines desactivó el hechizo. ¿Qué tal, Zembel? No ocurrió nada, ¿verdad? Como que no siento nada, pero como que también siento algo raro. Hines rió levemente. Yo solo vi tus recuerdos. No modifiqué nada, así que no deberías sentir algo extraño. Quizá es un efecto placebo. Enseguida se te calmará. Zembel sacudió la cabeza varias veces mientras Hines observaba el mapa. Incluso después de ver sus recuerdos, no estaba seguro. En primer lugar, el problema era que no había nada que sirviera como marcador en el vago paisaje de la montaña. Además, los recuerdos donde se había escondido de monstruos eran más claros. Honestamente, el resultado no justificaba el consumo de tanto maná, aunque lo recuperaría al día siguiente. Mantengamos el plan inicial, siguiendo a Zembel hacia el norte. Quizá yo también pueda ayudar un poco ahora que vi sus recuerdos. No tuvo otra idea mejor. No serviría que alguien se adelantara a explorar, como no fuera para matar a los monstruos que encontrarían más adelante. Entonces, eso es todo por hoy. Bueno, Zembel es el único que necesita descansar, pero igual, prepárense para partir mañana.
Después de ver a su amo dirigirse a su cuarto, Aura le preguntó a Shaltir, quien estaba sentada a su lado. ¿Cuál quieres? ¿El cuarto a la izquierda o a la derecha del de Ainsama? Aura, gracias a un ítem mágico, y Shaltir, por ser no muerta, no necesitaban dormir. Tampoco necesitaban un cuarto. Sin embargo, sería descortés no utilizar las habitaciones que su amo les había preparado. Además, para hacer bien como guardias, no usarían cuartos alejados del suyo. Es igual, me da lo mismo. Bueno, eso es cierto. Oye, ¿qué estás haciendo? Dudosa de su respuesta indiferente, Aura miró a su lado y notó que Shaltir escribía algo en un cuaderno de notas. Dijo Ainsama y encerramos en un circulito. Estoy tomando nota para no olvidar nada de lo que diga Ainsama. ¡Oh! ¡Impresionante! A ver. Aura echó un vistazo y se congeló. El cuaderno estaba anormalmente lleno de notas. No se veía un solo espacio en blanco. Extrañada de qué tanto podría estar escribiendo, comenzó a leer de reojo y se dio cuenta de que había anotado todas y cada una de las palabras y acciones de su amo. ¿Eh? ¿Qué es esto? Digo, es correcto que registre bien las preciadas palabras del Ser Supremo, pero no parece que Shaltir lo esté haciendo con eso en mente. Las notas que Shaltir debería estar tomando eran los puntos importantes de la sabiduría de su amo y las maneras en que podría asimilarla. En realidad, era un poco preocupante. Oye, me parece excelente que estés tomando nota, pero no debe ser tu único objetivo, ¿no crees? Shaltir la miró extrañada. Escucha, tal vez sientas que hiciste tu trabajo al tomar notas, pero lo que realmente debes hacer es escribir los puntos importantes para que, cuando te encuentres en una situación similar, puedas actuar de la forma debida. ¿Crees poder hacer eso con lo que estás anotando? Yo creo que sí. Si tú lo dices, está bien. Por si acaso, una vez que estés en tu cuarto, lo mejor sería que volvieras a leerlo y te preguntes qué pensaba Ainsama en esos momentos y qué harías tú de encontrarte en la misma situación. ¿No crees? ¿Tú crees? Yo creo. Después de dejárselo claro, se preguntó por qué le decía todo esto a Shaltir. Aún así, sintió que resultaba natural guiarla. Ah, cielos, no sé por qué, pero la veo como mi propia hermanita malcriada. Quizás sea irrespetuoso pensar esto, pero ¿así se habrá sentido Buku Buku Chagama-sama? Se alistaron para partir mientras salía el sol. Los preparativos no eran muchos, simplemente salieron de la torre creada con magia y formaron filas. Ainz no pudo evitar sentir que la situación era insípida en comparación con los viajes de Momón. Y así volvió a comenzar la exploración, pero no encontraron nada antes del anochecer. Mientras el sol se ponía detrás de la cordillera, Ainz estrechó los ojos. La distancia total que había recorrido el grupo montado en bestias mágicas había sido de 100 kilómetros. Ya habían superado la distancia a la que se suponía que se hallaba la ciudad, pero aún así no la habían encontrado. Ahora tendría que explorar cada rincón para detectarla. El trabajo tomaría un tiempo considerable. Este día Ainz también usó su magia y descansó. Entonces, al día siguiente, el tercero desde la partida, Zembel exclamó con voz desafinada: ¡Es aquí! ¡Conozco este lugar! Ya no había árboles alrededor, solo rocas. La voz de Zembel hizo eco en la montaña. ¡Su majestad! ¡Debería estar cerca de aquí! ¿De verdad? En ese caso, todos, muévanse con atención. Obedeciendo la orden de Ainz, las filas se acomodaron nuevamente. ¡Llévanos, Zembel! ¡Déjemelo a mí! El grupo avanzó con Zembel a la cabeza. Tiempo después, llegaron a un punto que, más que una cueva, parecía una grieta en la montaña. Sí se parecía a la que había visto en los recuerdos de Zembel. Sentía que la del recuerdo era más grande, pero al ver lo contento que estaba el hombre lagarto, no debía haber error. Los recuerdos de Zembel deberían ser más precisos que la imprecisión que Ainz tuvo al solo darles un vistazo. Ainz, arreglando su túnica, le hizo una señal a Aura. Tal como habían acordado, ella corrió a la grieta seguida de sus bestias. Reino de los enanos. Llega desde tierras lejanas al sur el rey del recientemente fundado reino hechicero de Ainz Odgón.
Su Majestad. Está Aura, perdón. Reino de los enanos. Llega desde tierras lejanas del sur. El rey recientemente fundado del reino hechicero de Ainsolgón. Su Majestad Ainsolgón. Traigan un guía. Pero no hubo respuesta. Aura le preguntó con los ojos a Ainz qué debía hacer y este le indicó que volviera a hablarles. Aura volvió a gritar, pero otra vez no hubo respuesta. Por más que esperaran, dudó que alguien saliera a recibirlos. Zembel había dicho que tenían guardias en la entrada para detener a los invasores. De ser así, deberían haber escuchado a Aura. ¿Acaso ignoraban a los elfos oscuros? Ainz le indicó a Aura que regresara y llamó a Zembel. Te toca hablarles. Te toca, ve a hablarles. Ainz le lanzó unos cuantos hechizos de refuerzo a Zembel. Con esto, no quedaba totalmente seguro, pero según la situación podría haber una gran diferencia entre tenerlos y carecer de ellos. Zembel se acercó a la cueva y gritó. Una vez más, no hubo respuesta. Hanzo, a su servicio. Apareció un ninja desde la sombra de Shaltir, quien estaba a su lado. Detrás del líder, los otros Hanzos se formaron. Entren y verifiquen la situación. Asegúrense de no llamar la atención. Entendido. ¿Qué tanto le gustaría que exploráramos? Se dice que la ciudad de los enanos tiene varios túneles. Tomará tiempo investigar toda la red. Lo mínimo. Solo investiguen la parte central de la ciudad, donde se reúnen las funciones principales. Explorarán los túneles después. Como usted desee. Los Hanzo partieron ágilmente con el líder al frente. Sus movimientos, que dejaban una sombra detrás de ellos al correr, eran característicos de los monstruos de nivel alto tipo ninja. Ainz le indicó a Zembel que regresara y que esperara en el centro del grupo, el lugar más seguro. Él sería de suma utilidad para negociar con los enanos. Shaltir, no bajes la guardia. Por supuesto, señor. Shaltir usó una de sus habilidades para vestir su equipo completo al instante y miró a su alrededor con la guardia en alto. Mientras ella, la guardiana más fuerte en Nazarick, se mantuviera en posición de combate, casi ningún enemigo podría arrojarles un combo de muerte instantánea. No obstante, en peleas contra jugadores, la experiencia era lo más importante, y podría ser peligroso dejárselo todo a Shaltir, quien todavía no tenía mucha. En ese sentido, Ainz, con su vasta experiencia, necesitaba darle el ejemplo. Por eso, también miró a su alrededor en alerta hasta que los Hanzo regresaron. Tardaron más de lo que esperaba, así que debieron haber recorrido una distancia considerable. Los Hanzo se formaron frente a Ainz, poniendo una rodilla en el suelo. El líder habló en representación del grupo. Ainz-sama, encontramos lo que parece ser la zona residencial de la ciudad de los enanos y la exploramos, pero no hay nadie. ¿Qué sucedió? No revisamos por completo, pero no encontramos cadáveres y dentro de los hogares no había muebles, tampoco había rastros de batalla. Así que hay que pensar que los enanos abandonaron esta ciudad por decisión propia. Volteó a ver a Zembel, quien lucía sorprendido. A pesar del poco tiempo con él, ya entendía un poco su personalidad. No parecía estar fingiendo. Bien, llévennos hasta la zona residencial. Sí, señor. Ainz caminó siguiendo a los Hanzos. Por supuesto, era una tierra desconocida y no bajó la guardia. Hizo que lo acompañaran no solo Shaltir, Aura y Zembel, sino también los no muertos de nivel alto y las bestias mágicas. Solo dejó en el exterior a las novias vampiro por ser de nivel bajo, y a las bestias con forma de mamut. En gran parte eran carnada. Si un desconocido los vigilara y quisiera reducir sus fuerzas, comenzarían por atacar a quienes podrían derrotar fácilmente. Además, era una estrategia básica atacar a quienes transportaban bienes, pues se podría obtener información. Sin embargo, no las dejó solas. Escondió a un Hanzo cerca. No fue para ayudarlas, era para vigilar al oponente y obtener cuanta información fuera posible en el caso de que recibieran un ataque. También, de ser posible, le convendría saber hacia dónde huirían sus enemigos y conocer su base. Esa también era la razón por la que no habían regresado una sola vez a Nazarick durante el viaje, para que un hipotético enemigo no supiera que podrían recuperar sus fuerzas usando Gate. Así, pensaría que podría atacar a tropas tan débiles. Aún así, espero que se mantengan a salvo aunque aparezca alguien. Tampoco quería que murieran nomás porque sí, solo que, como eran monstruos que aparecían automáticamente, no le dolía tanto perderlos a cambio de conseguir información del enemigo. ¿Seré muy cruel?, pensó Ainz mientras avanzaba por la cueva.
La cueva impedía el paso de luz del exterior, por lo que quedó en total oscuridad en instantes. Ainz podía ver en la oscuridad, así que no había problema. Shaltir, Aura y los demás no muertos y bestias mágicas tenían la misma habilidad. Nadie de su nivel quedaría ciego ante una oscuridad tan simple como esa. En cuanto a Zembel, uno de los no muertos lo llevaba en brazos como si fuera una princesa. La falta de estalactitas y estalagmitas, así como lo plano y fácil del camino, demostraban que éste llevaba sin duda a la ciudad de los enanos. Avanzaron guiados por los Hanzo. El camino se dividía en varias rutas, pero al preguntarles al respecto, dijeron que terminaban de golpe, sin salida. Seguramente estaba construido así para confundir a los invasores y ganar tiempo para repelerlos. Ainz tenía hechizos para este tipo de situaciones, pero los Hanzo no, así que seguramente habían revisado todas las rutas. Era claro por qué tardaron tanto. Mientras Ainz pensaba en esto, el Hanzo líder volteó a verlo. Ainz-sama, pronto llegaremos a la zona residencial. Bien, Hanzo, alcanzo a ver una tenue luz al fondo. ¿No habías dicho que no había enanos? No los hay. Esta luz proviene de un mineral parecido al cristal. En el fondo del túnel se extendía un gran espacio. Al mirar hacia allá en busca de la fuente de luz, Ainz encontró varios pilares naturales que sostenían el techo, en el cual había objetos con aspecto cristalino. De ellos emanaba una luz sutil, tal como había dicho el Hanzo. Además de estos, no había otra fuente de luz artificial, al menos hasta donde Ainz alcanzaba a ver. Tal como podría imaginarse a partir de la descripción de zona residencial, el lugar estaba construido como una ciudad. Había filas de edificios con diseño insulso como cajas, probablemente de 2 pisos. Eran mucho más pequeños que los de la sociedad humana, quizá porque sus habitantes medían menos. Aún así, seguían siendo más altos que Ainz, así que bloqueaban su mirada y no podía calcular qué tan grande era la ciudad. Lo que sí notó fue que eran tantos edificios que sería ridículo intentar contarlos. Al observar la ciudad, Ainz sintió como si hubiera caído agua sobre la llama de sus deseos. Era demasiado sórdida. No tenía ni una pizca de lo espléndido, fino y solemne de la ciudad de los enanos que había imaginado. No percibía aire de Yggdrasil, no sentía indicios de algún jugador. Ainz avanzó, se acercó a un edificio y abrió la puerta. Tal como el Hanzo dijo, adentro solo había espacio vacío. Por lo que veía desde la entrada, no había ni un mueble. Solo había cosas que no podrían transportarse, como estantes pegados a la pared. El piso lucía blanco por la acumulación de polvo. Parecía que nadie había entrado ahí por mucho tiempo. Zembel, llámalos, a ver si no hay nadie. Obedeciendo la orden de Ainz, Zembel gritó el nombre del enano que le había ayudado. Su voz llegó hasta lo lejos pero no volvió, a pesar de que estaban en una cueva. La falta de eco dejó clara la amplitud del espacio. Zembel lo llamó varias veces, pero pareció que no obtendría respuesta. Hanzo, busquen alguna pista en los demás túneles. Hay que descubrir por qué abandonaron esta ciudad. Sin embargo, no tengo idea de qué tan profundos y largos sean estos túneles. Si creen que se están metiendo demasiado, regresen. Sí, señor. Sería más rápido que todos los presentes se separaran para investigar, pero Ainz no era tan imprudente como para elegir esa opción ante esa situación inesperada. Reunió a todos y les ordenó acompañarlo y abrir todas las puertas de cada uno de los edificios. Todos estaban igual que el primero. De vez en cuando encontraban edificios con muebles, pero a lo mucho un estante o un escritorio por casa. No encontraron alguna que hubiera conservado todos sus muebles. Tardarían demasiado en investigar por completo. Aura, eres la más perspicaz de aquí. ¿Nada activó tus poderes de percepción? No, no parece que haya alguien. Ya veo. Entonces dividámonos en 2 grupos para investigar. Shaltir comandará a los no muertos para protegerme y Aura irá con Zembel a la casa del enano con el que se alojó. Después, exploren la ciudad sin alejarse demasiado, en busca del motivo por el que los enanos se fueron. Las dos guardianas contestaron de entendido y Zembel inclinó la cabeza en gratitud. Ainz asintió con gracia y activó Fly. Flotó con suavidad en el aire.
Esto sería algo sumamente peligroso si alguien estuviera escondido por ahí, pero por algún motivo sentía que de verdad no había nadie. ¿Ain-sama? Shaltir voló apresurada hacia él. ¡Es peligroso! ¡Baje, por favor! Tienes razón. Debo tener más cuidado. No tenía excusa. Había volado a una altura a la que sería fácil dispararle basándose solamente en su intuición. Claro que Shaltir se enojaría. Pero, dado que nadie me atacó, es muy probable que de verdad no haya nadie. También podría acercarse a alguien en busca de información. Cuida mis alrededores. Por favor, deje de usarse a sí mismo como carnada. Punito-san solía decir que a veces era una estrategia adecuada que el líder hiciera de carnada. Pero supongo que Shaltir, al ser guardiana en lugar de compañera, no podría aceptarlo. Perdona, le dijo a Shaltir y miró hacia abajo. Era una verdadera ciudad. Parecía un tablero de Go. Había un sinfín de edificios iguales. Ahí, parece haber un edificio un poco más lujoso. También ahí y allá. La mayoría de los edificios parecían hechos con el mismo molde, pero también había unos cuantos más grandes. Vamos. ¿Le parece si lo hacemos cuando Aura regrese? Estaríamos en un lío si alguien lo esperara ahí. Desde rato atrás, Shaltir no decía más que argumentos razonables. ¿Ain-sama? Justo en ese momento la voz de Aura sonó desde más abajo. Bajó la mirada y notó a Aura y a Zenbel. Ella sacudía fuertemente la mano, dejando en claro que algo había sucedido. Parece que encontraron algo. Tal parece. Ambos se miraron entre sí y descendieron al lado de Aura. Los no muertos los siguieron. «Mire esto, Ain-sama». Aura los llevó a una residencia. Abrió la puerta y señaló al fondo. Ainz miró el interior, pero le pareció igual a los otros edificios que habían revisado. No encontraba nada especial. ¿Esta es la casa del enano que ayudó a Zenbel? No, no lo es. Mientras nos dirigíamos a esa, encontramos este edificio con la puerta ligeramente abierta. Entonces, la investigamos. Mire esto, hay huellas en el piso y quizá no sean de un enano. Zenbel, los enanos no vivían descalzos, ¿verdad? No, claro que no, señorita. Ellos usaban zapatos, ni siquiera se los quitaban dentro de sus casas. Hasta vi varios que usaban zapatos reforzados con metal en las puntas. Así que definitivamente no son de un enano. ¿Qué tanto podemos saber a partir de estas huellas, Aura? Veamos. Aura inclinó un poco la cabeza. Primero, parecen ser de una criatura que camina en dos patas. Además, hay un rastro con forma de línea entre las huellas de ambos pies, así que debe tener cola. ¿Sería un hombre lagarto? ¿Sería un hombre lagarto? Preguntó Shaltir mirando a Zenbel. No, no lo es. La cola no es gruesa como la de Zenbel, sino más delgada. También hay polvo donde están las huellas, así que parece que ha pasado bastante tiempo. No viene aquí seguido. Además, parece que se fue justo después de entrar. Quizás solo le dio curiosidad de encontrar la ciudad de los enanos. Aura alejó la mirada del interior de la casa y la dirigió a la calle. No es solo uno, parece haber varios. Bastantes, 10 por lo menos. ¿Hasta dónde podría rastrear esas huellas? Es nuestra única pista. Quiero llegar lo más lejos posible. Entendido. En ese caso, ¿le parece bien si me sigue? No había razón para negarse. Todos avanzaron con Aura al frente. Como Aura caminaba mirando hacia abajo, Shaltir la seguía justo detrás para protegerla. Los dueños de las huellas se movieron tal como Aura había deducido. Es decir, no parecían tener un objetivo. Igual que Ainz un momento atrás, caminaron por ahí viendo las casas de los enanos. Entonces, Aura se detuvo mientras seguía las huellas y miró fijamente el fondo de la calle. Ainz siguió su mirada y encontró el edificio gigante que había visto desde arriba. Aquí se reúnen varias huellas, otro grupo de la misma cantidad. Parece que ese vino de aquella dirección. ¿Qué hacemos? ¿Investigamos al otro grupo? No, sería mejor seguir hasta donde desaparecen las huellas de este primer grupo. Después podremos investigar al otro. ¿Entendido? Aura volvió a caminar y después de un tiempo llegaron al edificio que parecía cruzar la ciudad pegado a la pared de roca. Tenía forma de bungalow, pero ocupaba un área considerablemente extensa. No creo que haya nadie, pero usaré magia por si acaso. No creo que haya nadie, pero usaré magia por si acaso. Es probable que la magia de defensa del enemigo se active en mí, así que todos aléjense un poco y esperen. Existía la posibilidad de recibir un contraataque al momento de usar magia de comunicación. El único de los presentes que podría morir por un ataque como ese sería Zenbel, pero no había razón para desperdiciar innecesariamente las vidas de sus subordinados.
Ainsama, yo me mantendré a su lado. ¿Eh? En ese caso yo también. No, tú quédate a una distancia que no te afecte y cuida a los alrededores. Aura miró a Ainz, pidiéndole ayuda después de recibir la orden de Shaltir, pero él pensaba lo mismo. ¿Okay? No, tú quédate a una distancia que no te afecte y cuida a los alrededores. Es verdad, tú posees nuestra mejor capacidad de detección, Aura. Me parece que la probabilidad es escasa, pero te pido que estés lista para actuar de inmediato en caso de que alguien se oculte por ahí. No podía protestar contra su amo, así que Aura asintió a regañadientes. Ainz creó un detector mágico y lo deslizó hacia el interior del edificio. Al parecer, nadie se ocultaba, así que lo hizo avanzar más al fondo. ¿Qué rayos es este edificio? Tiene un mostrador y casilleros. El baño no parece dividirse en áreas para hombres y mujeres. ¿Será algo particular de los enanos? Después de pasar por varias habitaciones, los ojos de Ainz llegaron a un lugar parecido a los túneles por los que se había desplazado. ¿Será que este edificio funciona como una especie de punto de control o fortaleza? Quizá aquí detienen a los enemigos que entran desde estos túneles. Entonces, ¿por aquí hay otra salida? Después de explorar el edificio sin encontrar rastros de enemigos, Ainz les explicó cómo era el interior e hizo que Aura entrara para revisar si las huellas habían desaparecido en esos túneles. Ainz, Shaltir y Zembel la siguieron. Considerando que los Hanzo podrían regresar, hizo que las bestias mágicas y no muertos esperaran fuera. Mientras seguían a Aura, Ainz le preguntó a Zembel en voz baja: ¿sabes qué es este edificio? Lo lamento, su majestad, no lo sé. Lo único que sé es que en el edificio gigante que veían, el que se hallaba en el fondo de la calle donde encontraron las huellas, estaba el gobierno. También sé que los edificios grandes que se ven de vez en cuando son bares, herrerías o tiendas. Ni siquiera las cabezas, los que tienen poder entre los enanos, viven en casas muy grandes. Zembel aclaró que no sabía los motivos de esta última costumbre. En ese momento, Aura se detuvo justo en la entrada del túnel. Las huellas entran y salen de aquí. ¿Avanzamos más, Ainsama? Ainz vaciló ante la pregunta de Aura, pero solo por un momento. No, detengámonos. Aún hay cosas que investigar en esta ciudad. Tendremos que dejar la investigación de este punto hasta el final. Sería mejor que los Hanzo nos acompañaran. O más bien, como estos todavía no regresaban, los túneles debían ser larguísimos. Una vez que estuvieron fuera, Ainz activó Message y contactó al líder de los Hanzo. ¿Qué ocurre, Hanzo? ¿Aún no terminan? Lamento mucho la tardanza, pero puede alegrarse. Por fin encontramos rastros de alguien. ¿Qué? ¿En serio? ¿Encontraron evidencias de por qué se fueron los enanos? No exactamente evidencia, pero parece que hay alguien en el fondo de este túnel. Podemos escuchar ruido. No es ruido natural, ¿verdad? No, señor. Parece que alguien está excavando los filones. ¿Qué hacemos? ¿Quiere que reunamos información, su majestad? No, no lo hagas. Primero guíanos para allá. Estoy en... No creía que lo entendería aunque pudiera explicárselo. Bueno, toma la antorcha como punto de referencia. Entendido. Ainz cortó el message y de inmediato sacó una antorcha. Esta se encendió automáticamente y Ainz se la dio a un no muerto que estaba cerca de él. El no muerto la sacudió señalándole su ubicación al Hanzo. Por supuesto, como todo lo que tenía Ainz, esta antorcha era especial. Era un artefacto que se vendía en tiendas, así que, al entrar en contacto con monstruos como los slimes, infligía el doble de daño por fuego que las antorchas normales. Malgastaban su capacidad usándola de esta forma, pero Ainz no tenía antorchas normales. Después de que pasó tiempo suficiente para que un resplandor rojo quedara marcado en sus ojos, el Hanzo apareció frente a él. ¡A su servicio! Saltémonos los saludos. El tiempo es dinero. Guíanos. Rápido. Entendido. Ainz y los demás montados en las bestias mágicas siguieron a los ninjas. Finalmente, llegaron a un edificio parecido al que estaba donde se habían reunido las huellas y el Hanzo se detuvo. Esa era la meta. Ainz se apeó de la bestia mágica y el Hanzo le explicó. Dentro de este edificio hay túneles ocultos y hay alguien en estos. Ainsama, hay huellas recientes. No hay rastros de que haya salido, solo huellas de que entró. Está usando zapatos. Calculando el tamaño de los pies, parece tener la altura de Shaltir. Solo es uno. Reportó Aura mientras observaba el suelo frente al edificio.
Ainz asintió. Intentaremos hablar amistosamente con esta persona. Aunque nos ataque, solo tienen permiso de defenderse. No ataquen, ¿entendido? Sin excepciones. También, para evitar que se pongan alerta, Aura será quien intente hablarle primero. Después... Ainz acarició su cara. ¿Solo los humanos evitaban a los no muertos? ¿O sería algo normal para todas las especies? En cualquier caso, sus subordinados consistían en un ejército de no muertos. Por lo tanto, lo mejor sería que él revelara su rostro. Quizá daría una mejor impresión si mostraba que no escondía nada. Bien, Hanzo, llévanos a donde escuchaste ese ruido. Guiados por el Hanzo, cruzaron el edificio y avanzaron por el túnel. El techo no era tan alto, quizá porque había sido excavado por enanos. Los enanos de Yggdrasil, como los de cualquier otro lado, no tenían estaturas altas. Los túneles cavados por ellos contarían con esa altura. A la mitad del camino, las orejas de Aura comenzaron a brincar, confirmando el reporte de Hanzo. Ainz también intentó escuchar con atención, pero no oyó lo que Aura había captado. Ya veo. ¿Está cerca? Es difícil saber. Hay eco, así que no puedo captar la distancia precisa. Si se encuentra en línea recta, podría lanzar un ojo mágico para verlo. Aquellos que por especie o trabajo no tenían tan buen oído como Aura, no alcanzaban a escuchar a esa distancia. Sin embargo, si se acercaban más, la otra persona empezaría a notar su presencia. Cualquier persona razonable se escondería si supiera que una multitud de desconocidos se acercaba. No pensaban que lograría escapar mientras tuvieran Aura de su lado, pero podría contar con magia de teletransportación o alguna habilidad para enterrarse. ¿No sería más inteligente enviar solo a Aura y al Hanzo? Cuando mucho también yo, activando invisibilidad completa. Bien, de aquí en adelante solo iremos a aquellos que podemos movernos con discreción. Primero, Aura y el Hanzo. Yo también. Shaltir, tú espera aquí. Como usted ordene. Espera, ¿no sería peligroso esperar aquí? Ainz miró el techo, parecía roca firme, pero no podía garantizar que fuera seguro. Bien, regresa al edificio donde estábamos y espéranos ahí. No, también el Hanzo. Aura, ¿crees que las huellas se dirigen a la fuente de ese sonido? Sí, van para allá. Quizá quien dejó estas huellas está provocando ese sonido. Ya veo. Entonces tú podrías guiarme. Aura asintió. Entonces iremos nosotros dos. Los demás regresen al edificio en la entrada de este túnel. Estén preparados para una retirada inmediata en caso de que suceda lo peor. En especial si considero que la otra persona es tan fuerte como nosotros. En ese caso, huiremos por nuestra parte. Así que no se preocupen por nosotros. Que el portal lleve al edificio que Aura construyó en el bosque. Sí, señor, pero ¿de verdad estarán bien ustedes dos solos? No lo sé, pero, pues, sí, quiero creer. Nunca acabaría nada si pensaba negativamente. No le quedaba de otra más que actuar consciente de lo que podría suceder. Esta era una de las cosas que Ainz había aprendido recientemente. Tal vez porque no se le ocurrió qué decir para que Ainz cambiara de opinión, o quizá porque era una orden de Ainz, Shaltir no se opuso más y obedeció. Ainz y Aura partieron. Aún parecían estar lejos, así que no usó magia. Después de caminar en silencio durante un rato, también escuchó el sonido. Parece tener cuidado de no hacer mucho ruido. Parece tener cuidado de no hacer mucho ruido. Ainz no entendía por qué pensó eso, pero si Aura lo decía, debía ser verdad. En ese caso, es muy probable que el oponente también esté alerta. Entonces, ¿primero lo atrapamos? Solo si intenta escapar. Sería muy difícil crear una relación amistosa si lo primero que hacemos es actuar con violencia. Entendido. Entonces, yo le hablaré primero. Por favor, hazlo. Yo me haré invisible. No, mejor indetectable. Y me quedaré a tu lado. Si intenta escapar, démonos por vencidos y atrapémoslo. Fin de la parte 1. Gente, Ainz ha llegado oficialmente a la ciudad de los enanos.
Esta parte estuvo re extensa, ¿eh? Recuerdo que la primera vez que lo leí, no sé por qué, quizás alguno de ustedes también tuvo esta sensación, incluso al escuchar esta primera parte, esto por primera vez, era que el viaje hasta allá iba a demorar bastante, o al menos una parte, pero es que ni en media parte, o sea, como en 5 páginas llegan allá, es como, what the fuck. Pero es que se transportan muy rápido, o sea, avanzan 100 kilómetros al día, ¿era cierto? O lo estoy diciendo mal, o avanzaron fue 100 kilómetros desde que partieron. El hecho es de que avanzaron muy rápido, las bestias de Aura van rapidísimo. Entonces, por eso, bueno, llegaron muy rápido a una ciudad de los enanos, porque por lo que hemos visto está completamente abandonada y tiene como unos signos por ahí de vida, como unas huellas por ahí, y hay un sonido y alguien por allá al fondo. Ese alguien lo veremos en la siguiente parte. También más al principio de esta parte, cuando Ainz manipula los recuerdos, es curioso que haya practicado, bueno, en el sacerdote que él mencionaba ahí, era el compañero de la niña está bien muerta, la de las hermanitas, de la ladrona, de Robert Dick, el sacerdote Robert Dick. ¿Y cómo es que se llamaba esta chica? La maga. No me acuerdo. La monita. Era Robert Dick, el sacerdote, y Mina, la semielfa, la elfa. Semielfa. Hekeran, el líder. Arche, gracias, Kentor. Tampoco, gracias. Arche, sí. Eso. El sacerdote al que se refiere ahí es ese. Entonces, o sea, interesante lo que nos dice. Ha practicado tanto con él que lo tiene. O sea, ya lo tiene. Ya ni puede hablar. Ya está completamente dañado. Es la palabra que utiliza la novela. Dañado. Y es curioso que también practicará en Shizu. Creo que esto se vuelve a mencionar más adelante, pero utilizó esa habilidad en Shizu. Es curioso. En la querida Shizu. Así que, gente, por aquí voy a ir dejando esta primera parte, esta primera lectura. Fue una parte más o menos extensa, estuvo extensa. Espero que la hayan disfrutado. Y ya para ir cerrando esta parte para YouTube, aquí en pantalla está apareciendo la... Oh, no, a ver, yo lo actualicé, pero esta no es la actualizada. Oh no, ¿dónde está la actualizada? Aquí está la actualizada. Esta es la actualizada. Aquí en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo, por medio de la donación de bits, por medio de Twitch, por medio de Patreon y por medio de PayPal. Mira, ahí ya aparecen más visibles la gente de Twitch. Muchísimas gracias a ellos por apoyarme. Ahí ya está Hayakos con sus 10 meses. Por ahí también está Nade con los 2 meses. Está actualizada. Producción trabajando. Así que nada, gente, muchas gracias por el apoyo constante. Espero que hayan disfrutado de esta lectura y nos veremos en la siguiente con más. Adiósito.